Hola a todos, continuamos con nuestro siguiente video. En esta ocasión hablaremos de las raíces de un polinomio. Pues tenemos aquí este es el apunte que les voy a anexar. Tenemos aquí que pues empezamos con la definición de un polinomio, la cual ya la conocemos. Un polinomio pues es un polinomio en una variable, es cualquier función que tiene esta forma. A(n) por x al n más a(n menos 1 por x al n menos 1 hasta a1 por x más a0. Donde vamos a considerar que los a(n) son números reales, con coeficientes reales. A n se le llama el grado del polinomio, a los a sub n se les llama los coeficientes de p, y al a0, al último término, pues le vamos a llamar el término independiente. Tenemos aquí el teorema del residuo, el cual ya lo usamos en el video anterior. La definición 3 nos dice cómo se define una raíz, o que también se le llama un cero del polinomio. ¿Cuándo un número va a ser una raíz del polinomio? Pues dice en la definición 3, inciso A, que R es una raíz del polinomio si el polinomio evaluado en R, una raíz o un cero. Es un cero el polinomio si el polinomio evaluado en ese número pues nos da igual a cero, por eso se le llama un cero. Entonces, y bueno, tenemos otra definición. Diremos que x menos r es un factor del polinomio p. Sí, pues del polinomio p podemos factorizar precisamente x menos r. Es decir, podemos factorizar el polinomio p de x como x menos r multiplicado por un q de x, donde q pues es un polinomio de grado n-1. Y tenemos tenemos el teorema del factor. El teorema del factor básicamente nos está diciendo que en la definición anterior los incisos A y B son equivalentes. Significan exactamente lo mismo. Dice el teorema del factor: R es una raíz de P si y solo si x menos R es un factor de P. Es decir, traduciéndolo, significa que el polinomio evaluado en R da igual a 0 si y solo si podemos factorizar el polinomio p de la forma x menos r por algún otro polinomio. El otro polinomio pues disminuye el grado en 1. Y tenemos en la definición 5 lo que es la multiplicidad de una raíz. Dice la definición: diremos que R es una raíz de multiplicidad K si en la factorización pues aparece el término x menos r pero elevado a la potencia K, multiplicado por un polinomio Q, donde el polinomio Q pues va a ser de grado n menos K. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que pasa es que algunas raíces puede que se estén repitiendo. Puede que cuando factoricemos el polinomio nos quede x menos 5 y luego otra vez x menos 5 y luego otra vez x menos 5. Pues pudiéramos decir que entonces esa raíz, o sea, el polinomio tiene una raíz 5. Pero para eso definimos lo que es la multiplicidad. Esa raíz está repetida 3 veces. Entonces pues vamos a decir que es un cero del polinomio, es una raíz de polinomio pero de multiplicidad 3. Vamos usando estas definiciones, estos resultados. Primero, para empezar, vamos a hacer lo siguiente. Consideremos unos polinomios. En este caso estos polinomios ya están factorizados. Entonces, ¿cómo a partir de la factorización podemos determinar las raíces del polinomio y sus multiplicidades? Bueno, para empezar, notemos que este es un polinomio, nomás que ya está factorizado. Ya está factorizado, pues ya no se puede reducir todavía más esta factorización. Ya es la máxima reducción a la que podíamos llegar. Bueno, así considerémoslo. Todavía le podemos hacer algunas pequeñas modificaciones, pero así consideremos la factorización. Entonces, para empezar, vamos a decir cuál es el grado del polinomio. No se nos está pidiendo, pero en los ejercicios sí se les pide, así que para que puedan responder esa pregunta,
¿Cuál sería el grado del polinomio P? Bueno, pues fíjense, todos estos términos son términos lineales, términos de grado 1, pero al estar elevado a la potencia 9, el 7x más 14 al estar elevado a la potencia 9, o sea, dentro del paréntesis es un término lineal, un polinomio lineal, pero como está elevado a la potencia 9, si lo desarrolláramos, pues nos quedaría un polinomio de grado 9. Lo mismo el x más 5, si lo elevamos a la potencia 4, pues nos queda un polinomio de grado 4. Un polinomio lineal elevado a la potencia 7, pues es un polinomio de grado 7. Y luego tenemos el 4x cúbica, que es un término de grado 3. Entonces, el primer término es de grado 3, el segundo pues, sería de grado 7 y así, de grado 4 y de grado 9. Y entonces al hacer el producto, pues nos va a quedar un polinomio en el cual pues nada más sumamos estos grados. Entonces nos quedaría 3 más 7 más 4 más 9, pues serían 10 más 13, serían 23. Entonces, nuestro polinomio es un polinomio de grado 23. Es un polinomio de grado 23. Ahora en el apunte tenemos lo que se conoce como el teorema fundamental del cálculo. Dice aquí, todo polinomio de grado mayor o igual que 1 tiene al menos una raíz. Y una consecuencia directa del teorema fundamental del álgebra es que un polinomio de grado n tiene exactamente n raíces, si consideramos tanto las raíces reales y complejas y sus multiplicidades. Entonces, como el polinomio es de grado 23, pues entonces, contando las multiplicidades, debemos de tener 23 raíces. ¿Cuáles van a ser las raíces de nuestro polinomio? Bueno, de acuerdo a la definición, una raíz es un número tal que el polinomio evaluado en ese número es igual a 0. Es decir, ¿cómo buscamos las raíces? Pues cuando el polinomio es igual a 0. ¿Cuándo este polinomio de aquí es igual a 0? Bueno, tenemos aquí el producto de 4 números. El producto de 4 números, ¿cuándo es igual a 0? Pues si alguno de los 4 es igual a 0. Entonces, ¿cuándo el polinomio es igual a 0? Pues o cuando 4x cúbica es igual a 0, o cuando 2x menos 3 es igual a 0, o cuando x más 5 es igual a 0, bueno, la potencia 4, o cuando 7x más 14 elevado a la potencia 9 es igual a 0. Entonces, ¿cómo obtenemos las raíces del polinomio? Pues cuando se cumplen estas 4 ecuaciones. Ahora, en las ecuaciones, en la segunda, tercera y cuarta, cuando un término elevado a la potencia 7 es igual a 0, pues solamente si el término que está ahí adentro del paréntesis es igual a 0. Así que este 7 no nos va a aportar nada. Este 4 no nos va a aportar nada por el momento. Y este 9 tampoco. Es decir, para que el polinomio sea igual a 0, necesitamos que o 4x cúbica sea igual a 0, o 2x menos 3 sea igual a 0, o x más 5 sea igual a 0, o 7x más 14 sea igual a 0. Y entonces, ¿cuáles van a ser las raíces? Pues una raíz va a ser igual. ¿Cuándo 4x cúbica es igual a 0? Pues cuando x es igual a 0. ¿Cuándo 2x menos 3 es igual a 0? Pues cuando x es igual a 3 medios. ¿Cuándo x más 5 es 0? Pues cuando x vale menos 5. ¿Y cuándo 7x más 14 es igual a 0? Pues eso pasaría si 7x es igual a menos 14. O sea que x es igual a menos 14 entre 7, que sería menos 2. Entonces la otra raíz es x igual a menos 2. Entonces ya encontramos las raíces del polinomio. Pero aquí diríamos que nomás tenemos
4 raíces, pero de acuerdo al teorema fundamental del álgebra debemos de tener 23 raíces. ¿De dónde vamos a obtener todas las demás? Bueno, pues lo que pasa es que debemos de tener en cuenta las multiplicidades de esta raíz. El término, entonces por ejemplo en esta, en x menos 5, tenemos el término x más 5, pero está elevado a la potencia 4, así que lo tendríamos en realidad lo tenemos 4 veces. X más 5 por x más 5 por x más 5 por x más 5. Entonces, ¿cuáles serían las raíces? Cuando x más 5 vale 0, pues cuando x vale menos 5. Y luego otra vez, cuando x más 5 vale 0, pues cuando x vale menos 5. Y así, y lo hacemos 4 veces. Entonces esto indica que el x igual a menos 5, la raíz x igual a menos 5, pues en realidad aparece 4 veces. Porque el x más 5 está elevado a la potencia 4. Entonces, el x igual a menos 5 es una raíz que se repite 4 veces. Pues entonces vamos a decir que tiene multiplicidad. Tiene multiplicidad 4. Lo mismo para las otras raíces. X igual a 0, pues tenemos el factor x cúbica, lo que significa que x igual a 0 va a ser una raíz repetida 3 veces. Entonces la multiplicidad de x igual a 0 es 3. El x igual a 3 medios, pues apareció del término 2x menos 3. Pero como este está elevado a la potencia 7, pues entonces la raíz x igual a 3 medios está repetida 7 veces, tiene multiplicidad 7. Y la raíz x igual a menos 2, pues apareció del término 7x más 14. Y como ese está elevado a la potencia 9, pues entonces tiene multiplicidad 9. Entonces tenemos 4 raíces distintas, pero todas esas raíces están repetidas. Tienen estas multiplicidades. Si sumamos las multiplicidades, tomando en cuenta las 4 raíces con todo y sus multiplicidades, pues vamos a obtener que tenemos efectivamente 23. Tenemos 23 raíces. 23 raíces contando las multiplicidades. Pasamos con un siguiente ejemplo. Tenemos este polinomio. ¿De qué grado va a ser este polinomio? ¿Cuántas raíces debe de tener este polinomio? Bueno, este término, el término x cuadrada más x más 1 es un polinomio cuadrático. Pero como estaría elevado a la potencia 4, pues eso nos da como resultado un polinomio de grado 8. El que sigue es un polinomio cuadrático elevado al cubo, entonces va a ser de potencia 6. El que sigue es un polinomio lineal elevado al cuadrado, pues es de grado 2. Y el que sigue pues es de grado 3. Así que el grado de nuestro polinomio va a ser igual a 3 más 2 más 6 más 8. Serían 19. Entonces debemos de tener 23. Debemos de tener 19 raíces, contando las multiplicidades. Entonces, ¿cuáles raíces vamos a tener? Bueno, el primer término es 2x cúbica. ¿Cuándo 2x cúbica es igual a 0? Pues cuando x es igual a 0. Y como está elevado al cubo, tiene multiplicidad 3. Ahora, el siguiente término, 3x más 6. ¿Cuándo 3x más 6 es igual a 0? Pues cuando x es igual a menos 6 entre 3. Es decir, igual a menos 2. Entonces la siguiente raíz es x igual a menos 2 y tiene multiplicidad 2. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar las siguientes raíces? Las siguientes raíces las encontraríamos cuando estos términos se hagan igual a 0. Así que vamos a resolver eso. Entonces,
Pues hago aquí un pequeño espacio. Necesitamos saber cuándo x cuadrada más 4 se va a hacer igual a 0 y cuándo x cuadrada más x más 1 es igual a 0. Necesitamos saber cuándo estas se van a hacer igual a 0. Bueno, ¿cuándo x cuadrada más 4 es igual a 0? Pues cuando x cuadrada es igual a menos 4. Y esto sería cuando x es igual a la raíz positiva o negativa de menos 4. Pero el menos 4, ¿quién es la raíz de menos 4? Pues acuérdense que la raíz de menos 4 se puede separar como la raíz de 4 por la raíz de menos 1. Y la raíz de 4 es 2. Y la raíz de menos 1 pues es i, es la identidad imaginaria. Así que tenemos hago un poquito más de espacio en la tabla. Tenemos otras dos raíces, pero ahora son raíces complejas. ¿Cuándo x cuadrada más 4 es igual a 0? Pues cuando vale 2i o cuando vale menos 2i. Así que tenemos otras dos raíces, 2i y menos 2i. Ahorita ponemos las multiplicidades. Ahora del siguiente término, cuando x cuadrada más x más 1 es igual a 0, pues esta ecuación cuadrática no la podemos hacer, bueno, sí la podemos hacer por despeje, pero tendríamos que completar el binomio, el trinomio cuadrado perfecto. Pero en lugar de eso vamos haciéndolo a través de la fórmula general. La fórmula general diría es igual a menos b. En este caso a es igual a 1, lo mismo que b, lo mismo que c. Y entonces dice la fórmula general sería menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4a por c, dividido entre 2 por a. Esto sería menos 1 más menos la raíz de menos 3 dividido entre 2. Y la raíz de menos 3 pues es un número complejo. Nos quedaría menos 1 más menos la raíz de 3 multiplicada por la identidad imaginaria. Y eso dividido entre 2. O simplemente verlo como menos 1/2 más menos la raíz de 3 sobre 2 por la identidad imaginaria. Entonces tenemos otras dos raíces. O sea, es la raíz menos 1/2 menos 1/2 más la raíz de 3 entre 2 por i y su conjugado. Menos 1/2 menos la raíz de 3 sobre 2i. Esas dos raíces pues aparecen de cuando el término x cuadrada más x más 1 es igual a 0. Bueno, entonces ya encontramos todas las raíces. Ya nada más vamos a completar las multiplicidades. Ahora, ¿qué multiplicidad tiene el término x igual a 2i? Pues el 2i apareció cuando x cuadrada más 4 es igual a 0. Pero como ese término está elevado al cubo, pues entonces esta raíz tiene multiplicidad 3. Lo mismo que la raíz menos 2i. Los dos tienen multiplicidad 3. Ahora, el término, la raíz menos 1/2 más la raíz de 3 sobre 2 por i, apareció de cuando x cuadrada más x más 1 es igual a 0. Como ese término está elevado a la potencia 4, entonces estas dos raíces tienen multiplicidad 4. Entonces, pues esta sería la respuesta. Este polinomio tiene 6 raíces y estas de aquí son las multiplicidades. A ver, hacemos una pequeña comprobación. ¿Cuánto suman las raíces contando sus multiplicidades? Pues sería 3 más 2 son 5, más 3, 8, más 3, 11, más 4,
15 y más 4 son 19, que de acuerdo al teorema fundamental del cálculo, pues tendría que ser igual al grado del polinomio. Como nuestro polinomio sí es de grado 19 y obtuvimos que el total de multiplicidades es igual a 19, pues entonces nuestra respuesta es correcta. Entonces, pues este polinomio de grado 19 tiene 6 raíces con estas multiplicidades de aquí. Pasamos a un siguiente tipo de ejemplos. Vamos a utilizar la llamada regla de los signos de Descartes. Si nos interesa encontrar las raíces de un polinomio, pues entonces nos conviene saber qué es lo que estamos buscando. Para eso nos va a servir la regla de los signos de Descartes. Lo tenemos en nuestro apunte. Teorema 8. Dice el teorema 8. Consideremos P un polinomio donde el término independiente tiene que ser distinto de 0. Y además pues debe estar ordenado desde el mayor exponente hasta el menor. En nuestro ejemplo pues ya tenemos eso. El polinomio está ordenado de mayor exponente a menor exponente y el término independiente, el menos 3, es distinto de 0. Entonces ya podemos aplicar el teorema, ya podemos aplicar la regla de los signos de Descartes. A ver, ¿qué dice esta regla de los signos? Inciso 1. La cantidad de raíces positivas del polinomio es igual al número de cambios de signo del polinomio o es igual a ese número pero restándole un número par. A ver, ¿qué significa esto de aquí? A ver, tenemos nuestro polinomio. Ya cumple los requerimientos. Está ordenado de mayor exponente a menor exponente y el término independiente es distinto de 0. Entonces, necesitamos contar los cambios de signo en el polinomio. ¿Cuántos cambios de signo hay? Cambios de signo en sus coeficientes. Entonces, empezamos aquí. El primer término, déjenlo, vuelvo a escribir aquí para poder rayar más a gusto. Ahora, entonces en nuestro polinomio el primer término es positivo, el segundo es negativo, el tercero es positivo y el cuarto es negativo. Entonces, ¿cuántos cambios de signo hay? Hay un cambio, dos cambios, hay tres cambios. Hay tres cambios de signo. Y entonces dice la regla de los signos de Descartes. La cantidad de raíces positivas es igual al número de cambios de signo o igual a ese número pero restándole un número par. Así que las raíces positivas vamos a tener 3 o 1, restándole un número par. Dice el inciso 2, la cantidad de raíces negativas de P es igual al número de cambios de signo, pero ahora en el polinomio evaluado en menos x. O igual a ese número, pero restándole un número par. ¿Qué significa? A ver, ahora necesitamos el polinomio, pero en vez de que esté evaluado en x, lo ocupamos en menos x. ¿Qué significa? Pues entonces estaríamos considerando el polinomio 2, pero vamos a cambiar la x por menos x. Entonces sería 2 por menos x a la cuarta. Y luego menos 3 por menos x al cubo. Más 2 por menos x y luego menos 3. Vamos a quitar esos paréntesis. Entonces esto sería menos x elevado a la cuarta potencia. El menos pues va a volverse positivo. Entonces nos va a quedar 2 por x a la cuarta. Pero en el que sigue menos x elevado al cubo pues sigue siendo negativo. Nos queda menos x. Y por el menos de afuera, pues nos va a quedar más 3 por x al cubo. Y en el que sigue 2 por menos x, pues nos queda menos 2x y menos 3. Este es el polinomio, pero ahora evaluado en menos x.
Y ahora contamos los cambios de signo, pero en este nuevo polinomio. Aquí tenemos primer término positivo, segundo positivo, tercero negativo y cuarto negativo. ¿Cuántos cambios de signo hay? Nada más hay un solo cambio de signo. Entonces vamos a completar. Esto de aquí nos va a hacer... Vamos a llenar una tablita. A ver. Para identificar el tipo de raíces. El tipo de raíces que vamos a tener. Para empezar, vamos a considerar raíces positivas y raíces negativas, pero también puede existir raíces complejas. Bueno, vamos poniéndole así. Raíces reales positivas y raíces reales negativas, y luego raíces complejas. Ahora, de acuerdo a la regla de los signos de Descartes, la cantidad de raíces positivas es igual al número de cambios de signo en P, o igual a ese número pero restándole un número par. Y la cantidad de raíces negativas pues es igual al número de cambios de signo en el polinomio evaluado en menos x, o igual a ese número pero restándole un número par. Entonces las posibilidades de raíces positivas, ¿cuántas raíces positivas puede que haya? Pues va a haber o 3 o 1. ¿Cuántas raíces negativas va a haber? Pues a fuerzas tiene que haber una. Entonces vamos a llenar esta tablita con las posibilidades. Ahí vamos aquí a poner el total. El total. No importa cuántas posibilidades haya, nuestro polinomio es de grado 4. Así que de acuerdo al teorema fundamental del álgebra, en total debe de haber 4 raíces. Y siempre va a existir una raíz negativa. Entonces aquí le ponemos una. Pero raíces reales puede que exista 3 o puede que exista nomás una. Así que raíces reales hay 3 o hay una. Entonces tenemos dos escenarios. Tenemos dos escenarios para las raíces de este polinomio. Raíces positivas hay 3 o hay una. Raíces negativas siempre va a haber una. Y entonces raíces complejas, en el primer escenario, si hay 3 raíces positivas y una negativa, pues entonces tiene que existir 0 raíces complejas. Y en el segundo escenario, si existe una raíz positiva y una raíz negativa, pues entonces tiene que existir 2 raíces complejas para que el total siga siendo 4. Entonces esto es lo que estábamos buscando. Se nos pedía determinar la naturaleza de las raíces usando la regla de los signos de Descartes. Esto es lo que nos dice la regla de los signos de Descartes. Que tenemos dos escenarios. O existen 3 raíces positivas y una negativa, o una positiva, una negativa y 2 complejas. En el siguiente video pues vamos a ver cómo podríamos hallar esas raíces. Pero aquí, pues hasta aquí se nos pide. Vamos viendo otro ejemplo. Tenemos este polinomio y se nos pide igual determinar la naturaleza de las raíces de este polinomio. Es decir, cuántas raíces positivas, cuántas raíces negativas y cuántas raíces complejas. Entonces aplicaríamos la regla de los signos de Descartes. Pero, ojo, en el teorema de la regla de los signos de Descartes, necesitamos trabajar con un polinomio ordenado de mayor exponente a menor exponente, pero donde el término independiente tiene que ser distinto de 0. En este ejemplo, en este polinomio, ¿cuánto es el término independiente? Pues no tiene término independiente, lo que significa que aquí tendríamos un más 0. Entonces no podemos aplicarle todavía la regla de los signos de Descartes. ¿Qué vamos a hacer para que sí se lo podamos aplicar? Pues vamos a hacer una factorización. Todos estos términos, ¿qué tienen en común? Pues tienen en común que todos son múltiplos de 2, así que vamos a factorizar 2. Y tienen en común que todos tienen
potencia mayor que 2, así que vamos a factorizar x cuadrada. Y si factorizamos 2x cuadrada nos quedaría multiplicado por 4x quinta menos 2x cúbica menos x cuadrada más 5. Entonces lo que hacemos es ver el polinomio P, lo estamos viendo como un 2x cuadrada multiplicado por un nuevo polinomio. ¿Quién sería este nuevo polinomio? Pues sería lo que está entre paréntesis, 4x quinta menos 2x cúbica menos x cuadrada más 5. Este nuevo polinomio ya está ordenado en mayor exponente, menor exponente, y el término independiente ya es 5, ya es distinto de 0. Entonces al polinomio P no le podíamos aplicar la regla de los signos de Descartes, pero al polinomio Q sí se le puede aplicar. Entonces vamos a aplicar la regla de los signos de Descartes, pero al polinomio Q. Entonces para ello pues necesitamos estudiar los cambios de signo. En Q tenemos primer término positivo, segundo negativo, tercero negativo y cuarto positivo. Entonces tenemos un cambio de signo, dos cambios de signo. Así que raíces positivas o van a existir 2 o van a existir 0. Para las raíces negativas, necesitamos estudiar el polinomio Q, pero evaluado en menos x. Pues esto sería 4. Ya me voy a brincar ese paso, pero aquí sería 4 por menos x elevado a la potencia 5. Menos x elevado a la potencia 5 pues va a quedar negativo, por lo tanto el primer término va a ser menos 4x quinta. Ahora el siguiente término sería menos 2 por menos x elevado al cubo. Como es una potencia impar, pues es igual a menos x cúbica. Y este menos x cúbica por el menos 2 pues nos va a quedar más 2x cúbica. En el siguiente término sería menos y menos x elevado al cuadrado. Pero eso es nada más x cuadrada, así que nos queda menos x cuadrada. Y le sumamos 5. Entonces aquí ya tenemos el polinomio, pero evaluado en menos x. Y en este caso pues tenemos primer coeficiente negativo, segundo positivo, tercero negativo y cuarto positivo. En consecuencia tenemos 1, 2, 3. Tenemos 3 cambios de signo. O sea que raíces negativas vamos a tener 3 o vamos a tener 1. Bueno, entonces ahora sí vamos a llenar nuestra tablita para obtener todos los posibles casos. Ahora, pero vamos a nuestro polinomio original. En nuestro polinomio original tenemos el polinomio ya factorizado. Bueno, una factorización es 2x cuadrada por el polinomio Q. Cuando el polinomio P se hace igual a 0, pues resulta que si x es igual a 0, pues entonces el polinomio nos queda 0. Es decir, x igual a 0 es una raíz del polinomio. Así que aquí le vamos a añadir un renglón. Tipos de raíces. Una raíz va a ser x igual a 0. Entonces, pues una solución es x igual a 0. Otra solución serían raíces positivas. Luego consideramos las raíces negativas. Y finalmente las raíces complejas. Pero el total de estas raíces, como nuestro polinomio es de grado 7, pues entonces el total de estas raíces pues deben de ser 7.
total debemos de tener 7 raíces, contando las multiplicidades. Entonces, de acuerdo a la regla de los signos de Descartes, vamos a tener, bueno, para empezar x igual a 0, x igual a 0 siempre es una solución. Y como está elevado al cuadrado, como tenemos el término x al cuadrado, pues significa que x igual a 0 siempre es una solución, pero es una solución de multiplicidad 2. Así que siempre lo vamos a considerar como 2 raíces. Entonces no importa los casos en que, no importa las alternativas que tengamos, el x igual a 0 siempre es una raíz de p y la vamos a considerar como 2 por su multiplicidad. Ahora, raíces positivas, de acuerdo a la regla de los signos de Descartes, hay 2 o hay 0. Y raíces negativas hay 3 o hay 1. Entonces aquí en la tablita vamos a poner las 4 posibles combinaciones. Que existan 2 positivas y 3 negativas, o que existan 2 positivas y 1 negativa, o que existan 0 positivas y 3 negativas, o que existan 0 positivas y 1 negativa. Entonces tenemos 4 casos. Hay 4 posibles resultados. Si nos ponemos a buscar todas sus raíces, pues entonces hay estas 4 situaciones. Ahora ya nada más le completamos. En los 4 casos debe de existir 7 raíces en total, considerando las multiplicidades. Entonces en el primer caso ya tendríamos 5 raíces, entonces tendrían que existir 2 raíces complejas. En el segundo caso ya tendríamos 5 raíces. ya no sé sumar. A ver, en el primer caso ya tendríamos 7 raíces, entonces raíces complejas no existiría. En el segundo caso ya tendríamos 5 raíces, así que tendría que existir 2 raíces complejas. En el tercer caso ya tendríamos 5, entonces nos harían falta 2 raíces complejas. Y en el caso 4 ya tendríamos 3 raíces, entonces tendría que existir 4 raíces complejas. Entonces estas son las 4 posibles situaciones. Caso 1, caso 2, caso 3 y caso 4. Vamos a hacer un último ejemplo. Consideremos el polinomio 3x a la quinta más 2x al cubo más 3x cuadrada más 5x. Consideramos este polinomio. Y otra vez pues buscamos la naturaleza de las raíces. Entonces, para empezar, al igual que en el ejemplo anterior, el término independiente no está. Lo que significa que el término independiente sería igual a 0. Aquí tendríamos más 0. Entonces, como el término independiente es igual a 0, todavía no podemos proceder. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos lo mismo que en el ejemplo anterior. Para aparecer el término independiente, pues lo que hacemos es una factorización. Vamos a factorizar x y nos quedaría x multiplicado por 3x cuarta más 2x cuadrada más 3x más 5. Y a lo que está entre paréntesis le vamos a llamar el polinomio q de x. Entonces, el polinomio q de x es 3x cuarta más 2x cuadrada más 3x más 5. Entonces, bueno, y el polinomio q en menos x sería igual, si cambiamos la x por menos x, en el primer término sería menos x a la cuarta, pues quedaría, no va a cambiar el signo. En el segundo término quedaría menos x al cuadrado, tampoco va a cambiar de signo. En el tercer término quedaría por menos x, 3 por menos x sería menos 3, aquí sí cambia el signo. Y el cuarto término, pues sigue siendo 5.
Entonces, ¿cuántos cambios de signo hay? En el polinomio q de x, todos los signos son positivos, así que no hay cambios de signo. ¿Cuántas raíces positivas va a existir? 0. No existen raíces positivas. Y en el segundo es positivo, positivo, negativo, positivo. Así que tenemos un cambio de signo, dos cambios de signo. Así que las raíces negativas puede que existan 2 o puede que existan 0. Entonces llenamos nuestra tablita. ¿Cuáles serían las raíces de P? Pues otra vez, como P, tenemos un X factorizado. Entonces si X es igual a 0, el polinomio es igual a 0. Entonces también tenemos que añadir el X igual a 0. X igual a 0 es una raíz del polinomio. Luego tendríamos las raíces positivas, las raíces reales positivas, raíces reales negativas y raíces complejas. Y el total de estas raíces, pues el polinomio es de grado 5, así que en total deberíamos de tener 5 raíces. El polinomio, la raíz x igual a 0, pues es de multiplicidad 1, porque en la factorización simplemente aparece x, no está elevado a ninguna potencia. Así que x igual a 0 es una raíz simple, una raíz de multiplicidad 1. Ahora, raíces positivas siempre va a existir 0, pero raíces negativas o puede que exista 2 o puede que existan 0. Entonces nos va a quedar raíces negativas hay 2 o hay 0. Entonces tenemos aquí nada más dos casos. Solamente tenemos dos posibles situaciones. En el caso 1, bueno, aquí lo rellenamos. X igual a 0 siempre es una raíz de multiplicidad 1, solo es una raíz. Raíces positivas siempre van a existir 0 y nada más cambiamos en las raíces negativas. Raíces negativas hay 2 o hay 0. Y como en total siempre tienen que ser 5, entonces en el primer caso existirían 2 raíces complejas y en el segundo caso existirían 4 raíces complejas. Entonces estas son las posibles situaciones. Caso 1, x igual a 0 es una raíz, 2 raíces negativas y 2 raíces complejas. Caso 2, vamos a ponerle así. Caso 1 y caso 2. En el caso 2, x igual a 0 sigue siendo una sola raíz, una única raíz y 4 raíces complejas. Bueno, pues este es el resultado. Hasta aquí le dejamos en este video. Continuamos en un siguiente video para ver cómo buscar las raíces que sean racionales. Hasta luego.